contaros un poco la experiencia de lo que se conoce como PAM. PAM es el acrónimo de Propuesta Alternativa de Mejora, y como su nombre indica, es una propuesta alternativa, es decir, responde a una acción, digamos, de un proyecto municipal. Un proyecto municipal en el que nosotros encontramos una serie de carencias y nos hacen ponernos en marcha. Básicamente, el interés que tiene, creemos nosotros, no es ni siquiera la propia solución, sino el hecho de poner manifiesto que a veces, cuando la administración actúa y se olvida de quiénes son los habitantes o los agentes que habitan un área, que habitan la ciudad, no consultarles y no proveerse de esa información que cada uno de nosotros llevamos encima por el hecho de pasar, por el hecho de trabajar, por el hecho de vivir en un lugar, es perderse como la mitad de la información sobre un lugar, ¿no? Sobre un sitio. Por tanto, creemos que estos procesos que se han dado en el pasado no deberían repetirse en el futuro y debería siempre trabajarse desde una óptica integrada de ese conocimiento disciplinar, porque lo hay, para eso hay unos técnicos formados que tienen capacidad proyectual, pero también adicionar a ese conocimiento el de la gente, el del día a día, el de los problemas que todos nos encontramos cuando abrimos la puerta de casa y salimos a la calle, que es ese espacio común donde tenemos que convivir para poder organizarnos como sociedad. El espacio al que nos referimos, bueno, por contextualizarlo, en el 2014 surge en prensa la noticia de que van a remodelar dos calles muy céntricas en Valencia, que se llaman Pizarro y Hernán Cortés. Es un barrio de ensanche, está al lado del centro, y por lo tanto en 10 minutos a pie podemos llegar desde la infraestructura verde principal de la ciudad, que es el cauce del río. Tenemos a nuestro servicio la estación del norte y prácticamente da abasto a todo el centro. Es decir, que moviéndome en el primer modo activo, que es el caminar, yo estoy prácticamente en el centro de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no solo estoy yo allí, sino que mucha gente que tiene que ir al centro por un montón de motivos, normalmente trabajo o salud, o incluso hoy en día ocio, que es una de las funciones que está en alza, vamos a encontrarnos con ellas en este mismo espacio. Por lo tanto, estas dos calles tienen un nivel de demanda o de carga superior digamos, a una zona donde no tiene, digamos, superpuestas estos usos en otras partes de la ciudad. Esta trama, sin embargo, digamos, su medio ambiente, el espacio que queda entre los edificios, tiene una presencia del vehículo altísima. Por tanto, el ruido es elevadísimo. Ahí tenéis a la derecha un gráfico que explica un poco los niveles sonoros, y para que os hagáis una idea, el espacio es la Plaza de la Reina, y para que os hagáis una idea, es una medición real que tiene el ayuntamiento. A partir del color amarillo, a mí me molesta hablar con otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, si volvéis la mirada a las dos calles, bueno, no voy a posicionar, pero vaya. La primera que está abajo... Bueno, se puede ver en todo el barrio, ¿no? Que es un poco las características. Está bien extendido, la Gran Vía también la podéis ver. Curiosamente, incluso la mediana tiene un nivel de ruido que impide la conversación. Es decir, la presencia del tráfico modifica el medio ambiente de forma adversa a la actividad humana, ¿no? A esta socialización de la que hablábamos antes. Este es el caso de este barrio, pero está muy extendido a lo largo de toda la ciudad. Hoy en día la teoría urbanística nos provee de un vector director, que es el de buscar la movilidad activa. Básicamente el caminar y otros medios como bicicleta. Lo que se busca es que no solo bajemos los niveles de ruido por la supresión del tráfico rodado, sino que las personas incluso ganen en salud, porque puedan poner todo su sistema cardiovascular en funcionamiento, hacer circular la sangre, tener una actividad mínima, que es la que recomienda siempre los sabios en medicina. Además, posibilita la socialización. Si yo camino y me encuentro con una persona, voy a poder saludarla, voy a poder encontrarme con él, voy a poder observar lo que hacen los demás. El coche no hace nada de todo esto, el coche se mueve a toda velocidad y se pierde, digamos, esta capacidad de la trama urbana. No olvidar también que el tema del ruido está estrechamente vinculado con el tema de la contaminación. O sea, son dos cuestiones que van de la mano. En realidad hemos utilizado el plano del ruido porque es muy ilustrativo, pero las condiciones medioambientales de esas calles o de otras de calles de esta ciudad y de otras, pues el tema de la contaminación es un tema que a medio largo plazo seguramente podrá ser definitorio para el cambio de paradigma o de movilidad que ha explicado a continuación. Por tanto, en ese espacio que hablábamos antes entre los edificios, tenemos que pensar qué queremos. Esta imagen es muy conocida, está utilizada, pero son experimentos que siempre se realizan en todas las ciudades para visualizar
cuánto ocupan 60 personas si van en coche, 60 personas si cogen un autobús, que son iguales al grupito que está al lado, o 60 personas si van en bici. Evidentemente, con estas premisas, yo puedo diseñar la movilidad de una ciudad pensando en cuál va a ser el resultado en esas calles, ¿de acuerdo? Al menos debería planteármelo. Así que nosotros nos planteamos qué queremos para lo que hemos venido a llamar caprichosamente Plaza Pizarro, que es la calle que cruza hacia nosotros. Pues queremos peatones, queremos bicicletas a velocidad adecuada, y lo que no queremos es lo que ocupa mucho espacio e impide, digamos, la relación entre las personas. La teoría urbanística también lleva estudiando esto mucho tiempo. Clasifica las calles, alcanza a distinguir entre tipos de calles, digamos, convencionales, tráfico restringido o restringidas al tráfico y absolutamente peatonales. Quiero decir con ello que el urbanismo, este es un libro del 2009, La ciudad paseable, es atento a estas cuestiones. Lo que pasa es que otra cosa es ponerlas en práctica, ¿no? En Nueva York, desde los años, desde el último cuarto de siglo, se exploró también cuál era el comportamiento de las personas en esos espacios vacíos, en los espacios públicos. Y se comprobó que cuando tú otorgas grados de libertad a las personas, ellas escogen dónde poner la silla en una plaza. Parece una tontería, pero cuando imaginando el proyecto que está realizando un técnico cualquiera empieza a idear dónde voy a colocar los bancos, por ejemplo, es verdad que tenemos algunos parámetros para trabajar. Bueno, voy a colocar unos bancos que llamamos de invierno porque en invierno el sol da en esta parte de la plaza y es donde la gente va a querer estar, eso es obvio. Pero el resto del tiempo, a lo mejor no es tan obvio dónde quiere situarse la gente. Aquí en este ejemplo, este sociólogo estuvo estudiando cuáles eran las actividades que se daban en el espacio público directamente desde la observación. Con unas cámaras grababa, pensaba en las dificultades entonces de revelar luego la película, verla y todo eso, no como ahora con un móvil con un radar, y se interesó por estas cuestiones. ¿Qué pretendía? Pretendía comprobar la relación que hay entre las actividades que desarrollamos en la ciudad y esa ciudad, ese soporte, ese espacio público, lo que nos permite hacer. El problema de Valencia no es un problema, digamos, que seamos una rareza en el mundo, es un problema muy extendido, especialmente en las ciudades del Mediterráneo, donde al coche se ha dejado invadir tramas que no estaban preparadas para recibir, para hospedarlo, para dejarlo circular, carga y descarga, aparcamiento, etc. Así que la gente lucha en contra de un soporte que no está pensado para que ellos caminen o se desplacen. Si veíamos ciudades europeas, aquí tenéis pues, un resumen de lo que sucede en este barrio, donde quizás las imágenes más caricaturas son la gente esperando un paso de cebra como va llegando en las aceras hasta que se ponga en verde el semáforo, señal de que los tiempos no acompasan las necesidades de las personas, sino las de los automóviles, o el acceso al colegio, donde la gente tiene que pasar 2.000 niños todos los días, 1.500 niños que entran y salen por una acera de 2 metros, y la alternativa es saltar al carril de tráfico, ¿no? Entonces, hay una desatención. Esta desatención provoca comportamientos transgresores. Aquí tenéis a un padre llevando a su hijo a la guardería y se juega la vida propia y de la criatura, porque el soporte, lo que es la calle, no está diseñada para este tipo de actividad. Está claro que es un convencido, ¿no? En otros lugares lo que ha sucedido es que los vecinos, hartos de la situación, han modificado, aunque fuese temporalmente, la calle para permitir otros usos. O sea, las niñas entretenidas jugando. Y en otros lugares son las personas que, hartas un poco de la situación, deciden aprovecharse de pequeños espacios que quedan liberados para, digamos, poder vivir en el lugar. La Comunidad Europea nos pregunta a los ciudadanos si hemos escogido el transporte adecuado para ir al centro, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que lo que hay que hacer también es preguntarle a la administración si ha hecho las calles necesarias para que la gente pueda vivir en ellas, ¿no? En este sentido, Jangel establece, digamos, una división de actividades. Unas son las necesarias, las que yo tengo que hacer, ¿de acuerdo? Y otras son las opcionales. Y dentro de las opcionales está el ocio. Y dentro de las opcionales está todo aquello que no es previsible por el soporte. Todo aquello que puede suceder en una plaza y que en principio ningún diseñador es capaz de prever. Las ciudades necesitan ese tipo de espacio, ¿no? Y calles. Bien, el entorno, este entorno de 10 minutos que decíamos antes, pues incluso en un entorno menor tenemos una cantidad de apartamentos públicos, no gratuitos evidentemente, establecidos que pueden atender a la demanda de estos coches que quieren, digamos, acercarse al centro por ese medio de transporte. Bueno, pues si es así, suprimamos quizás el aparcamiento de la calle. ¿Por qué? Porque nos está quitando esta parte que decíamos, esta parte que no conocemos cuál es y que hoy en día la estrechez de las aceras y la ocupación del espacio de estos vehículos nos quitan. Por otra parte, el ser humano necesita la sombra. O sea,
esta ciudad. Especialmente en esta ciudad, lo sabemos. Entonces, fijaos como el ensanche más allá de la Gran Vía sí que tiene casi toda la mayor parte de las calles arboladas, tenéis una imagen ahí, y sin embargo la calle Hernán Cortés, pues podéis ver que recibe la solana que recibe, por tanto el asfalto se carga térmicamente y a la noche cuando se va el sol está 5 horas después transmitiendo toda esa energía que ha capturado. Se comporta como lo que llaman una pila térmica, ¿no? Devuelve por inercia térmica el calor. Además el arbolado provee de una escala, digamos, más humanizada. Aunque las imágenes que vais a ver después de la acción no se habla de materiales, la propuesta parece que lo hace. No es así. Traemos esta imagen porque es una calle... en donde se puede ver, es una latitud más al norte, no necesita el arbolado como lo necesitamos nosotros, pero sin entrar a materiales costosos o onerosos, son materiales normales, es un asfalto más cuidado para los peatones, un bordillo rebajado y el ancho necesario de la acera para que las personas, incluso fijaos en el grupo de la izquierda, caminan 4 o 5 personas en paralelo y no pasa nada. Eso hoy en día no se puede dar, ¿de acuerdo? Alguien tiene que hacer una carga y descarga, pues sube el coche, descarga, no molesta porque sigue quedando acera, etc. Es decir, las aceras no es un problema de material, es un problema de función de la calle para proveer de todas las funciones que una calle necesita. Y aquí tenéis una imagen de la calle Hernán Cortés con las aceras de 2 metros y 3 carriles. ¿Qué le ocurre a esta calle? Que, como el Windows, necesita actualizarse, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué propone la PAM para actualizar, digamos, estas calles. Bueno, pues lo que propone es la supresión completa del aparcamiento y el establecimiento. En ese caso no había aparcamientos. Así, bueno. En la imagen anterior veis que no había aparcamiento, eran 3 carriles y 2 aceras de 2 metros. Entonces, os he dicho al principio que era una contestación a una propuesta municipal que tiene que era una propuesta municipal y por lo tanto contestamos a cosas que están establecidas y que no vamos a describir porque no nos... Si quieres salto yo, acabo de explicar eso y salto yo a la intervención. Vale. Realmente la propuesta alternativa, como explicaba José Luis, es una respuesta a un proyecto aprobado. Y nosotros lo que hacemos, la estrategia que seguimos es revisar ese proyecto, ver sus carencias, los conflictos que genera y damos un paso más. No solo denunciamos que eso es así, sino que desde nuestra disciplina, desde nuestra capacidad como arquitectos, decidimos ilustrar una posibilidad, que no quiere decir que sea la única, sino la que en ese momento creemos que puede servir para iniciar un debate. Por tanto, la propuesta que ahora, José, que si quieres puedes ir pasando las imágenes, integra frente a la solución del aparcamiento, que era ampliar aceras y colocar una banda de aparcamiento y un único carril de paso. Por lo tanto, si la banda de aparcamiento está ocupada, la carga y descarga no es posible. Pero no solamente para los comercios, que es una de sus principales reivindicaciones, sino para las personas que viven allí. Hay muchas fincas de estas calles que no tienen aparcamiento, por tanto, hay una persona mayor que tiene que bajar, hay una carga que tienes que dejar en tu casa. Si la calle no te lo permite, la vida en ese espacio es mucho más difícil. Eso es muy diferente al derecho a dejar el coche durante 12, 24 o 2 semanas en la calle. Por tanto, la primera respuesta que damos hacia la calle es no, la calle creemos que no debe tener una sección rígida, sino que debe tener una sección flexible. La calle, que en este caso el ayuntamiento dispone árboles cada 30 metros, en el lado contrario al que estamos viendo aquí en primer plano, como veis aquí, a partir de la 1:30, el sol da en esta acera. El ayuntamiento coloca los árboles en la contraria, cada 30 metros. Por tanto, el tema de la sombra. Luego hay una imagen que se ve como en esta trama, las otras calles que tienen arbolado, pues la distancia es 8 o 10 metros. Respuesta, arbolado. La calle necesita arbolado. El tema de la seguridad peatonal. El ayuntamiento mantiene los puntos de cruce en los extremos de la manzana, 170 metros. Si una calle no te permite el paso, se crean 2 problemas. Primero, digamos, el recorrido incómodo, ¿no? Y por otra parte, la aceleración de los vehículos en ese tramo. Inseguridad. Nosotros pensamos que una intervención sobre la calle tiene que contemplar la seguridad peatonal, tiene que mejorar las condiciones de los peatones. Por tanto, la propuesta se centra en estas 2 cuestiones en relación al funcionamiento de la calle. Esta propuesta es para estas calles, pero es una reflexión, digamos, general para cualquier calle de la ciudad. Ahora bien, además, estas 2 calles tienen un papel diferente dentro del tejido urbano y la calle Pizarro en concreto no tiene continuidad dentro de la trama. Este barrio pues, tiene unas condiciones de espacio público muy escasas. La Gran Vía es uno de los espacios, en mi opinión, más
positivos de la ciudad y yo creo que tiene hay un tema de potencialidad, pero tiene problema de tráfico. Y el mercado de Colón, pues todos los que conozcáis el centro, pues tiene un problema de consumo. Vale. Bueno, pues el caso es que la propuesta se centra en todas estas cuestiones, proponiendo un espacio y propone un espacio público, ¿no? Tenéis la banda. Ante la escasez de este, decimos, es la oportunidad, se va a intervenir sobre estas calles, el ayuntamiento prevé un dinero asignado a este barrio. ¿Cómo se puede utilizar? Actualizando materiales y colocando volardos, o cambiando el funcionamiento de las calles para mejorar las condiciones de vida de los que aquí están. Pues nosotros pensamos, y por eso optamos por hacer esta propuesta en este segundo camino. Y con respecto a las calles es lo que he explicado, y con respecto al espacio público, en el proceso proyectual, claro, nosotros somos vecinos y somos arquitectos. Vemos que realmente existe la oportunidad de transformar el espacio, y eso es lo que os comentaba, que aparte de la revisión está la propuesta. Ahí tenéis una imagen donde veis bien el diámetro del interior de la vía, la mediana, tiene una dimensión de 20 metros de diámetro, ¿de acuerdo? Ese diámetro es trasladable al centro del cruce, y entonces se genera una plaza que es equivalente en diámetro al otro, también mide 20 metros, es decir, que es una oportunidad detectada y que ponemos en manifiesto para que el ayuntamiento lo incorpore. Por otro lado, lo de los árboles es que están en todas las calles del otro ensanche, está la calle Cádiz, que es así también. Es decir, que al final son cosas que nosotros detectamos en todas partes de la ciudad. La calle San Vicente es la que tiene una banda parecida a esta banda flexible que proponemos. Es decir, que las soluciones están en la ciudad, no estamos diciendo, por eso os decía al principio, no se trata de materiales, se trata de decir, bueno, ustedes han decidido gastarse X dinero en una remodelación, por favor, que la remodelación atienda a los problemas reales de esta calle, ¿no? Es un poco lo que estamos reclamando. La imagen con la que intentas, digamos, seducir o vencer resistencias es una imagen que en sí misma es atractiva, ¿no? Conteniendo el tema de las mesas, dejando un gran espacio vacío donde sucedan cosas imprevistas. El niño juega a la pelota, unas personas se encuentran, pasamos una tarde hablando con quien sea en los bancos, quiero decir, aparece el espacio público indefinible a priori, ¿no? La propuesta de ayuntamiento la tenéis a la izquierda, prolongar las orejeras, como se ha hecho en toda Ruzafa y como se ha hecho en Felipe Circueta, y entendemos que esos 4 espacios recrecidos no es equivalentes al espacio que saca de una plaza. Valencia es una ciudad que carece de una cultura de la plaza y hay que rescatarla, de alguna manera. Estuvo, pero desapareció. ¿De acuerdo? Bueno, temas técnicos del diámetro y de que los coches puedan, digamos, los centrifugamos por los perímetros de la plaza y evitamos que crucen, cada curva le obliga al coche a frenar. Y después, otra cosa que consideramos que es un valor en sí mismo es la capacidad de replicarse en todo el tejido del ensanche. Hemos hecho el estudio en el punto más estrecho, el otro ensanche tiene mayor distancia entre los edificios, salen plazas todavía mayores. Por lo tanto, es un tejido capaz de replicarse en este barrio, en el del Frente, en el de Germanías, y además irse a Barcelona o irse a Bilbao, donde tienen ensanches parecidos. Es decir, que es una estrategia para volver a habitar con personas la calle y no con vehículos. Bien. ¿Quiénes son estas personas que tienen que decirnos cómo es la calle? Bueno, pues tenemos comerciantes, visitantes, trabajadores, gente que va al centro, turistas, habitantes, residentes, gente que tiene los negocios. Tienen unos deseos que están aquí sintetizados, unos problemas, un día a día con el que se encuentran en la calle que hay que recoger para ponerlos sobre la mesa y trabajar sobre lo que ellos detectan y además sobre lo que ellos desean. Porque claro, uno conoce la calle, conoce sus problemas, pero además anhela algo. Ostras, yo estuve en Viena, me gustó no sé qué, yo estuve en Catarroja, hay una plaza fantástica, la gente todos los sábados sale, en Sagunto pasa lo mismo, y Valencia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que no tiene plazas? O sea, esa especie de pregunta a la población que seguro que tiene alguna cosa que echar de menos. Y un poco lo que sucede hoy es que la gente, pues bueno, no hay bancos, pues lo siento en el suelo. No hay un sitio donde estar, pues nos sentamos aquí 4 amigas, que 4 amigas somos más potentes que un coche, seguro que no nos quitan de aquí y podemos estar un rato al sol en las fotos en mayo, ahora no podrían estar las fotos. ¿De acuerdo? Y bueno, en la calle por la noche pues se ha ido toda actividad de los vehículos y la calle queda así, absolutamente antipática, ¿no? al paso de personas y al... ¿Qué provee el proyecto de ayuntamiento? Más tráfico. El tráfico en el centro es como una aberración en una ciudad. Para detectar todo esto, nosotros hacemos una participación pública, tenemos que emularla ya que el ayuntamiento no lo hace, conseguimos acceso al colegio de arquitectos para hacer ahí una exposición con panel con todo esto, hacemos una presentación y pasamos unas encuestas que la gente rellena, que además habilitamos en la web
también, además el objetivo de esta sesión fue doble. Por una parte, descargarnos de ser únicos motores y después de haber tenido una imagen y haberla comentado, haberla enseñado entre nuestros vecinos, hacer un llamamiento a cualquier persona que estuviera interesada en conocer, en participar, desde el punto de vista de construir lo que ahí se iba a hacer. Entonces, digamos, predicar con el ejemplo. Tú estás demandando una participación pública que menos que hacer una participación pública de tu demanda, y que la gente arrime el hombro y diga cosas que verdaderamente se cogieron y se incorporaron otra vez al documento y se volvió a presentar a la imagen. Y a partir de ese momento, aunque la gestión, digamos, instancia ha sido siempre por nuestra parte, ya ha habido una pequeña masa crítica de empuje. Un arraigo local, ¿no? Porque bueno, y de final... hecho, el tema de una de las conclusiones que sacamos de esa sesión abierta, ¿no?, es que el salto de la realidad que actualmente tenemos en estas calles, del propio cruce, era muy grande hasta la imagen que nosotros les estábamos ofreciendo. Entonces había muchas personas que nos decían esto es inviable, esto en realidad es utópico. Y entonces, claro, es muy difícil entrar en un diálogo cuando la persona con la que estás hablando, digamos que le falta imaginar o poder visualizar de una manera, digamos, consciente o entender. Entonces nos dimos cuenta que en nuestro camino a intentar, digamos, aunar o conseguir un mayor arraigo de la propuesta de cambio, teníamos que hacer que eso fuera constatable. Y ahí surgió el motivo que nos ha traído de aquí, que es la experiencia, ¿no?, o el test de la Plaza Pizarro. Si esta es la realidad de tu barrio, pues pinta otro, ¿no?, que es básicamente lo que dice la imagen de la derecha en inglés. Si no te gusta esta calle, pues empieza a dibujar otra calle. Y es un poco la idea que cogemos al vuelo para tu barrio. Ensayamos unos banquitos con basquets de recogida de naranjas que nos prestaban amablemente. Ideamos pintar la línea para hacernos una idea de la dimensión. No se puede probar el coche porque hay unos resaltes, como veis aquí en el... Todo esto además tiene su proceso administrativo. Te enteras de que tienes 30 días para solicitarlo y te contestan a los 10, pero nos contestaron 52 horas antes, no 20 días antes. Con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Ruzafa para poder hacer los trámites. Te enteras que tú solo no puedes hacerlo, es mejor que cuentes con alguien que tenga representación garantizada. Una asociación de vecinos sí que puede, pues entonces contactamos con ellos, encantados de la vida. Muchos vecinos ni sabían que estaba la asociación, o sea que en realidad estuvo bien porque eso empezó a generar una especie de inercia hay que hacer los carteles, hay que, digamos, preverlo todo, que te lo prevé policía. Tú prevés una serie de actividades, pero claro, si no te contestan, ¿qué haces? Vas a avisar de que vas a hacer algo que no sé si voy a hacerlo, pero sí, te lo digo porque a lo mejor... Y ahí eso nos acabó, digamos, quitando un poco de inercia, ¿no? Entonces paramos y dijimos, a ver si no nos lo conceden. Las actividades estaban previstas, pero no nos atrevimos a ponernos en marcha en tanto que no teníamos la autorización. Es una especie de pescaría que se mueve la cola. ¿Qué hicimos al final? Aguantar, y 52 horas antes nos dieron el permiso. Coges el permiso, lo imprimes, vas a policía local y empiezas a marcar. Marcas, ellos dan fe de que está así y, digamos, cogen matrículas para quitar los coches que no se hayan ido toda vez avisados 48 horas antes. Es decir, que si no te lo sabes, te puedes creer que lo vas a hacer en 15 días y no. Tiene un pequeño proceso al que atender. En esta superposición teníamos que deshacernos de la realidad, que es el topográfico que se ha ido, e intentar emular el espacio que proponíamos para que la gente, digamos, lo comprendiera. El punto de partida era duro, o sea, esto es lo que se ve desde la acera, ¿no? ¿Cómo está la calle habitualmente? Pues está así. Claro, ¿cómo te vas a imaginar esa clase de eso? Bueno, una vez liberados los coches, empezamos a pintar la línea amarilla, montamos algunos bancos con cintillos y puestas rápidos, una serie de... Bueno, había unos vecinos que también eran estudiantes de arquitectura, se animaron, si no es por ellos aún estamos pintando la línea amarilla, ¿de acuerdo? Y vinieron y encima con el compás empezaron a dibujar un paseo de obra que es muy atractivo, pero que no era nuestra idea de dibujar, pero lo más importante era el espacio central y al final todo contribuyó un poco, ¿no? Borraron el existente, siguieron pintando la línea amarilla, seguían pintando la línea amarilla, cuidado, aquí tuve que pararlos porque le iban a pintar la línea amarilla del coche. ¿A dónde vais? Que luego me detendrán a mí, pero movido todo esto. Y al final, digamos, la restricción, casi más que lo que nosotros pensábamos, ¿no? La línea amarilla no. Haberte llevado los coches hacía que inmediatamente tuvieses
la distancia entre los edificios limpia y por tanto pensar, aquí pasa algo que no es normal, ¿no? Los niños son los primeros que lo entienden, porque 5 más, ya está. 2. Los niños son los primeros que lo entienden y se sueltan de la mano de sus padres y se ponen a jugar. Los niños además son los primeros implicados que empiezan a desmontar esos bancos que habíamos ideado nosotros para emular la realidad y hacer su propio castillo en el centro de la plaza. Señal de que han comprendido perfectamente. Nosotros aprovechamos para explicar, insistir una vez más, sacar los mismos paneles que ya habíamos impreso una vez para la exposición anterior y explicarlo a la gente. La gente que la encantada y de forma espontánea tiene que firmar. Anda, ni lo habíamos previsto. Pues imprimimos y recogemos firmas. O sea que de alguna manera comienza a construirse esa inercia que os decíamos que todo proyecto en la ciudad necesita. Y bueno, la transformación es muy interesante, la satisfacción de ver que la gente rápidamente se apropiaba de ese espacio y hacía un uso no previsto de él, nos parecía interesante. Algunos módulos que quedaban como bancos todo el tiempo, los niños jugando al fútbol, las niñas haciendo sus propias construcciones, el castillo, nuestra empresa de la línea, que era como un guiño a que todo iba viento en popa, incluso una prueba que hicimos después con los coches para demostrar que el coche podría pasar. Pero como está el obstáculo de la programación de acera, no se pudo hacer, digamos, in situ al mismo tiempo, y la recogida y cierre. Recogida, cierre y limpieza eran sprays de tiza que se pueden limpiar con agua, con la tranquilidad de saber que en el resto del mundo también hay otras muchas personas haciendo acciones de este tipo para intentar devolver ese espacio que las personas hemos perdido en las ciudades. Por tanto, iniciativa municipal, contrapropuesta, prueba in situ y comparación un poco de las dos imágenes, ¿no? Esa visualización que sí, que es muy bonito el render que me enseñas, pero no lo entiendo o no soy capaz, ni siquiera nosotros como técnicos, de comprender lo que significa hasta que no lo testeas in situ y compruebas que verdaderamente tiene sentido. Y así se ha quedado la Plaza Pizarro en construcción. ¿Queréis preguntar alguna cosa o añadir algo? Yo tengo una pregunta. ¿Crees que algún día se podrá llevar a cabo? No lo sabremos. Lo que sí que sabemos es que... A ver, no lo sabemos porque no lo sabemos, es la verdad. O sea, ya sale un artículo en prensa diciendo que no caía en saco roto porque se podría utilizar en otros sitios, pero que llegaba tarde a las obras de esta zona. Quizás por cuestiones, digamos, administrativas que se nos escapan a nuestro control. Parece ser que el sobre número 3 de la licitación sí que lo habían abierto, y entonces eso es una especie de precedente que no pueden tirar atrás el procedimiento administrativo, o esa es la interpretación que hoy en día hacen los técnicos, ¿vale? Entonces, con este tema siempre hemos pensado que estábamos dibujando o preparando el documento y que oíamos las máquinas en cualquier momento hacer pero como le veíamos cierto carácter universal o reaplicable o extendible, pues entendíamos que era un trabajo que no se acababa en este lugar. Si falla para este encrucijada, pues habrá fallado, pero al menos se quedará en la recámara para otros lugares, otros emplazamientos de la ciudad, que hay muchos. A mí lo que me gusta mucho bueno, me gustan dos cosas. Primero, que habéis hecho todo ese procedimiento muy técnico y oficial para llegar a la administración, porque si llegas con propuestas muy novedosas, que nos ha pasado a muchos equipos de nosotros, vas a un ayuntamiento con un proyecto, digamos, novedoso, y como no lo entienden o no ven nada parecido a lo que ellos conocen, no se puede llevar a cabo. Entonces vosotros habéis hecho un proyecto diseñado alternativo al que ellos proponían, entonces así puedes entrar a ellos, aunque luego al final no es lo que quieren. Pero bueno, ponernos ese dossier tan técnico es un trabajo que lo tenemos además en el estudio y es una pasada. Y luego lo de testear las soluciones con la gente. Es verdad que muchos vecinos también quieren que ese espacio cambie, pero no se ponen a pensarlo. Entonces el tema de la participación, que está saliendo estos días, es por lo menos invitarles a que visualicen y tengan ideas nuevas que a lo mejor ni siquiera se han parado a pensar. Pero entonces el hecho de testearlo así con los niños me parece, bueno, los niños y los vecinos. Yo creo que además es una cosa que aprendimos ese día. Yo creo lo que ha explicado José Luis del plazo tan breve que tuvimos a partir de la autorización, eso nos condicionó, y de hecho yo creo que nos hizo perder la oportunidad, entre comillas, de una vez dado el espacio a las personas para que lo pudieran experimentar, allí surgía de palabra, pues aquí entonces el borde, el seto, de una manera totalmente espontánea, y nosotros no teníamos entonces las herramientas, no estábamos preparados para de una manera sistemática. Por eso realmente
es un tema que yo creo que la experiencia te hace aprender y claro, nosotros focalizamos mucho al tema de la figuración y de la representación del lugar para llegar a ese punto, pero es verdad, y de hecho las firmas, cuando nos pidieron firmas, subimos y tuvimos que coger firmas de las que habíamos preparado para la sesión abierta. Eran las mismas firmas. Yo digo, al final habrá alguien que habrá firmado 2 veces. Porque, claro, pero en ese sentido, claro, lo que pasa es que sí que me gustaría explicar aquí que esto ha sido una iniciativa personal inicialmente. Entonces, la oportunidad de la ciudad está en la colaboración entre la administración, los técnicos y las personas. Porque esto que nosotros hemos intentado hacer aquí, en muchas ciudades se hace de manera conjunta. Y no quita el que haya una actuación desde la administración y desde los técnicos, el que eso pierda espontaneidad o pierda su naturaleza, digamos, más social. Al contrario, es utilizar los recursos que te da la ciudad para el beneficio de ella misma, o sea, de los que allí viven. En ese sentido, me parece importante hacer esa reflexión, que yo creo que, no sé si aquí es, digamos, exactamente cuál es el funcionamiento que... Si el apoyo del ayuntamiento viene a posteriori o ya... pero creo que la responsabilidad está en eso. O sea, que le cuesta a un ayuntamiento, por ejemplo, cortar bien el tráfico frente a nosotros, que dos o tres de nosotros tuvimos que estar en la poca calle parando los coches porque estaba todo señalizado, pero la gente cuando quiere aparcar como que le da igual la señal, quitaban la valla y pasaban, ¿no? Entonces a veces tenías que sacar 11 coches que se habían metido en fila india y que querían atravesar la plaza. ¿Y por qué no puedo pasar? Hombre, porque hemos pedido permiso, etc. Al final vino la policía una vez y durante esa vez pudimos comer. Claro, me parece mentira, pero ellos, claro, tiraban para atrás los coches mucho más rápido que nosotros. Entonces al final nosotros pensamos después, ostras, si nos llega a apoyar el ayuntamiento desde el primer momento, imaginaos, o sea, hubiéramos estado lo que teníamos que estar y no preguntándonos si nos darían permiso, si nos dejarían hacer o no sé. Bueno, creo que... Pues, nada, muchas gracias. Muchas gracias.